Hola amigos, ¿cómo están? Aprovechando que tenemos una segunda oportunidad para postular al Capital Semilla o Abeja, porque se abrieron las segundas convocatorias de Cercotec, les voy a entonces contar en este video cómo responder, o al menos yo, cómo yo respondí las preguntas del capital, de la parte del modelo Canvas del Capital Semilla, que es lo que más pesa dentro de la postulación. Así que vamos a ver cómo es que yo la respondí, cuáles son los principales errores que se cometen en cada pregunta al responder este tipo de cosas y más o menos cuáles creo yo que son las claves importantes que te podrían aumentar mucho las probabilidades de salir beneficiado o beneficiada. Así que partimos. La primera pregunta del Canvas dice, la voy a leer que la tengo acá. ¿Quiénes son los clientes a los cuales les estamos entregando valor? ¿Cuáles son los segmentos más importantes de clientes a los que apunta nuestro negocio? Aquí el principal error que cometen muchas personas es decir que mi negocio apunta a todo el mundo. Es decir, mira, a mí yo le vendo desde, no sé, desde cabros chicos hasta abuelito o abuelita. Y eso es un error porque si bien es cierto que el negocio de uno le puede llegar a vender a cualquier tipo de personas, uno debiera enfocarse en algún grupo específico de personas sobre la cual uno va a ofrecer un servicio específico. Entonces, desde ahí, desde la segmentación, uno deriva toda la estrategia de mercado. Entonces, si uno cree que al final puede hacer una marca que puede atender de igual manera a cualquier persona, hay una inconsistencia. Entonces aquí la primera palabra que tenemos que poner mucha atención para poder ganar el capital tiene que ver con coherencia. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todas las respuestas después, cómo es que parte de el segmento objetivo que yo elijo tiene mucho que ver con las respuestas que vienen en las siguientes preguntas. Y cómo es que si no soy coherente, mi modelo de negocio no va a tener un poco mucho sentido, eh, y por lo tanto es muy importante que nosotros entendamos bien a quién estamos apuntando. ¿Por qué? No es lo mismo que yo tenga un negocio, un producto o servicio que esté pensado para, por ejemplo, no sé, personas de 15 años que de 60. Porque después cuando yo respondo a la pregunta de cuáles son los canales principales de comunicación o ventas, por ejemplo, y yo digo Instagram, a lo mejor el de 15 sí va a estar en Instagram, pero difícilmente el de 60 va a estar en Instagram. Entonces ustedes tienen que ver cuál es la definición específica de este grupo o grupos de segmentos de mercado. Entonces, podrían elegir por lo menos dos o tres, y aquí viene una primera gran recomendación. Esto es muy importante. Lean los anexos de las bases del capital semilla, porque les dice específicamente qué nota tienen según cada pregunta de acuerdo a lo que respondieron. Sale en una parte, dice, usted identificó o nombró al menos tres segmentos de mercado, entonces tiene un 7. Eso es importante. Si identificó al menos dos, tiene un 5. Y así van. Eso en todas las preguntas. Esto lo voy a decir solo por esta vez, para no hacer tan largo el video, que yo sé que va a ser largo. Pero para que lo revisen porque es clave, clave, clave. Ahí está la magia. Entonces, ¿cómo deberíamos responder esta pregunta? Identificar al menos tres segmentos de mercado y que sean muy específicos cada definición de segmento. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, mira, voy a tener un segmento de mercado que es B2C, es decir, Business to Consumer, de negocio a cliente, ¿ya? Entonces voy a definirlo. Y aquí yo tengo que ser lo más específico posible. Lo voy a definir, por ejemplo, por edad. Ejemplo, la edad no tiene que ser un rango etario tan grande, no más de 10 años en la mayoría de los casos, porque la persona, insisto, la persona de 20 no se comporta igual que la de 40. Yo, por ejemplo, vendo lámparas en una empresa que se llama Convictus y resulta que la de 20 no me compra porque la de 20 está en un momento de su vida que no está equipando su casa. Entonces nosotros tenemos un rango etario de 28 a 35 años que es el principal. Podría decir 28 a 38 más o menos también funciona, ¿ya? Pero que sea un rango etario no mayor a 10 años. Ojo, ese rango etario de no mayor a 10 años se debiera ir achicando a medida que más joven es el público, porque no es lo mismo un público de 10 años a que el de 20, ¿no es cierto? Aunque sí va siendo más parecido a un público de 50 al de 60. Entonces, esto no es todo absoluto, pero más o menos para que se entienda la idea. Rango etario
sexo, principalmente, si hay principalmente mujeres, pongamos al menos la palabra principalmente mujeres o principalmente hombres. Lugar geográfico. No puedo decir yo Santiago, porque no todas las comunas de Santiago. Regiones. ¿Cuáles son las principales comunas en regiones? Dentro de la región, si mi negocio va a, no sé, va a estar específicamente en la región de Osorno, bueno, ¿qué parte de la región de Osorno? Porque hay distintos comportamientos de los clientes, de las personas según el área geográfica. Entonces la idea es que tú tengas coherencia después. Recuerda que lo vamos a ver más adelante con todas las respuestas que tú vas respondiendo, para que la redundancia más adelante, ¿ya? También es muy importante que respondas los gustos, cuáles son las tendencias de las personas. Por ejemplo, en Convictus son personas que tienen gusto por la sustentabilidad, por lo hecho a mano. Y aquí es interesante, nuevamente, coherencia, que ustedes inteligentemente vayan haciendo el link entre esta descripción del segmento objetivo que ustedes están describiendo con la propuesta de valor, que es una de las preguntas que viene más adelante. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Entonces, si por ejemplo mi propuesta de valor es que yo entrego objetos únicos y sustentables, entonces yo inteligentemente voy a decir que mi segmento es un grupo de personas que valora lo único y lo sustentable. Entonces ahí van haciendo el match. Es importante que ustedes respondan viendo la pregunta específica, pero también analizando todo este mapa que es el Canvas, porque todo tiene que ir linkeado, ¿ya? Entonces sean específicos. Eso es un ejemplo de segmento. Después ustedes pueden decir, mira, ok, mis lámparas van a ser para este B2C, pero también, por ejemplo, pueden ser para un B2B, para vender a otros negocios. Entonces, otro cliente, otro tipo de cliente, pueden ser, no sé, los dueños de restaurantes, por ejemplo. Entonces, que quieren adornar sus restaurantes con mis lámparas porque tienen cierto tipo, cierto estilo que va acorde a lo que ellos, a su marca, por ejemplo. Otro tipo de cliente podría ser, no sé, decoradores de interiores, ¿ya? Entonces, cualquier decorador, no. Los que están de acuerdo más o menos con el estilo que yo vendo, ¿ya? Entonces, ahí vayan haciendo muy específicamente la descripción de este cliente. La idea es que se entienda, que se vea que ustedes saben bien lo que están, entienden bien su negocio. Esa es la primera pregunta, que es su segmento de mercado. La segunda pregunta es la siguiente. Dice, ¿por qué debería preferirme el segmento de clientes al que apunta mi idea de negocio y no quedarse con la competencia? Esta pregunta básicamente responde o tiene que ver con la propuesta de valor. Te están preguntando aquí cuál es la propuesta de valor. Básicamente lo que tú tienes que aquí presentar es tu diferencia. ¿Qué es lo que te diferencia? Pero ojo, la diferencia no solamente tienes que ser diferente, sino que tienes que demostrar que esa diferencia sea valorada por el mercado. No sirve de nada que yo solamente sea diferente si esa diferencia no la valora el mercado. Entonces aquí tienes que hacer un trabajo antes, previo, de primero ver qué hay en el mercado, qué hay en la competencia, qué está haciendo tu competencia y luego ver cómo tú te diferencias. Esto es clave, es clave. Si tú no te diferencias, si tú no encuentras una diferenciación, no te vas a ganar el fondo. O sea, esta pregunta es donde la que tú más te debieras demorar en responder, donde más trabajo debieras hacer, porque aquí esto es clave. O sea, lo demás podría estar más o menos y quedar igual. Pero si tú no tienes una diferencia relevante, estáis perdido o perdida. Así que ponle esfuerzo aquí, ya, porque es súper, súper importante. Entonces, busca una diferencia. Y esa diferencia, ojo, no necesariamente tiene que ser en el producto o servicio. Si tienes una diferencia en el producto o servicio, buenísimo. Y luego tienes que demostrar que ese producto o servicio diferente esté acorde con lo que tu mercado va pidiendo, que es lo que es como tienes que hacer el nexo con lo que describiste en la pregunta anterior, de la segmentación. Pero supongamos que tu producto o servicio es el mismo que ofrece tu mercado, que ofrece el mercado, sí. La diferencia podría estar en otras cosas. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo vendo el mismo producto, por ejemplo, almuerzos, pero yo soy el único que en mi sector, al cual yo apunto, que lo ofrece, no sé, en envases sustentables, por ejemplo. Y como tú ya habías dicho que tu cliente le importaban las cosas sustentables, entonces hay un buen nexo. O podría ser que tú lo entregas de forma rápida. Entonces tiene que ver con la forma en que tú entregas el producto. Entonces, si tú dices que desde forma rápida, tú tenías que haber dicho antes que tu cliente, tu tipo de cliente, el segmento, es un cliente que por su estilo de vida, por la razón que sea, siempre está apurado, por ejemplo. Entonces ahí tiene sentido, hay una propuesta de valor para ese segmento, ¿ya? O otra cosa, no sé, podría ser
la atención al cliente que sea de forma personalizada como no lo hay en el mercado. Entonces, si es muy personalizada, por sea cual sea la razón, tú tienes que haber dicho antes entonces que el cliente, el tipo de cliente que tú atiendes es un tipo de cliente que valora la atención personalizada, que se toma su tiempo en comprar, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener mucho esta coherencia, pero es importante que entonces haya una diferencia, que tengas una diferencia y que esa diferencia sea valorada por el mercado. La pregunta 5.3 es la siguiente. ¿A través de qué canales quiero llegar a mis clientes? ¿Cuáles son los canales que funcionan mejor para mi segmento de clientes? ¿Cuáles son los canales más rentables de mi modelo de negocios? Nuevamente, coherencia. Voy a repetir mucho esto porque de verdad es muy importante. O sea, el 50% de que a ustedes les vaya bien aquí tiene que ver con que si todo lo que ustedes responden tiene una coherencia, porque si hay coherencia es porque realmente hay un modelo de negocio bien hecho. Si no, fueron preguntas respondidas así al lote. Entonces, se tiene que entender que todo encaja. Entonces, el canal responde a la pregunta de cómo es que yo hago llegar mi producto o servicio al cliente al cual yo atiendo. Ya sea el producto, que llegue mi producto o servicio de forma física, pero también los canales de comunicación. ¿Ya? Es como al final, desde principio a fin, le llega mi producto o servicio. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que les decía al principio, digo que mi principal segmento de clientes son personas de 50 años, difícilmente me van a aceptar, me van a entender o van a creer que está bien que mi principal canal de comunicación sea Instagram, por ejemplo. Porque la base de Instagram está en el público más joven, que está principalmente entre los 15 y los 28 o 35 años. Bueno, depende del rango y depende de la industria, pero más o menos anda por ahí. Sí podría tener actualmente un poco más sentido de que mi principal canal sea Facebook, porque hay varios estudios que dicen que el rango etario está siendo cada vez mayor en Facebook, por ejemplo. O capaz que este tipo de clientes, porque no solamente por edad, o sea, también hay personas de 50 años que son muy tecnológicas y otras que no lo son nada. Entonces, de repente, a lo mejor yo voy a tener un tipo de cliente de 50 años que no es para nada tecnológica, por lo tanto, ahí mi principal canal va a tener que ser el presencial. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante que ustedes entonces entiendan dónde está su cliente y ahí tienen que ir. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un canal yo tengo un segmento de 30 años, ¿ya? En donde le importa tanto el canal digital, por ejemplo, Instagram, como también los canales presenciales, por ejemplo, están en un local. La siguiente pregunta que sería, ¿cuál es de estos canales más rentable para mí? Ahí es interesante que yo identifique, independiente que los dos canales, el físico y el digital, sean relevantes, sean importantes para este cliente, ¿cuál va a ser el más rentable para mí? Entonces ustedes tienen que ver es que a cuál de los canales yo llego a más gente y tengo mayor efectividad en cuanto a ventas versus la cantidad de plata que yo invierto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, este es un caso personal que no necesariamente a todos se les va a repetir. En mi caso personal, a mí me es mucho más rentable mi canal digital, partiendo por Instagram y luego terminando la compra en mi página web, que tener un canal físico con una tienda, porque la tienda para mí significa costos fijos muy elevados que yo todavía no puedo solventar y que todavía la demanda no superaría en el fondo esta inversión. Entonces para mí es mucho más rentable el canal digital para este rango etario y tiene sentido porque este rango etario y del tipo de persona al cual yo apunto valora y se maneja muy bien en las redes sociales y está acostumbrada a pagar con Red Compra, por ejemplo, o con WebPay a través de una página web. Entonces, eso hace todo el calce. Sin embargo, como yo tenía otro segmento de cliente que también son, por ejemplo, las empresas, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo quiero venderle a restaurantes o a hoteles, no sé, ahí cuestiono que el canal principal para este segmento de clientes sea Instagram. Muy probablemente este tipo de cliente o este tipo de segmento, yo voy a llegar a través de, por ejemplo, LinkedIn, que es donde están las empresas. O quizás también algunas instancias físicas. Entonces, todos los canales se tienen que adecuar al tipo de cliente independiente que el producto o servicio sea el mismo. Vendiendo las mismas lámparas,
yo para el cliente de 30 años voy a atacarlo principalmente de forma digital, a través de Instagram y después la página web. Y al canal, al segmento de clientes de negocios, yo probablemente no voy a estar tanto en Instagram, sino que voy a estar más en LinkedIn o algunas instancias presenciales como algunas ferias. Entonces es importante que ustedes entiendan qué tipo de canal es el más adecuado para el tipo de segmento específico al cual ustedes apuntan. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación espera tener con cada segmento de clientes descrito? ¿Cuál es el costo de cada una de las formas de relacionarse con cada segmento? Bueno, el tipo de relación está íntimamente relacionada con la pregunta anterior, que es de los canales. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, la verdad es que, por ejemplo, yo voy a tener una peluquería y en esta peluquería, obviamente, un tipo de relación normal o más común sería la relación directa, presencial, ¿no es cierto? Entonces, eso va a requerir entonces un espacio físico específico, eh, en fin. Y aquí hay que tener mucha, nuevamente, ojo con la coherencia, porque si ustedes dicen, mira, quiero tener un tipo de relación cercana, que podría ser, su relación puede ser cercana, lejana, presencial, digital, frecuente, amistosa, también tiene que ver con el tono de la relación formal, informal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, mira, mi relación con el cliente va a ser muy cercana y una atención muy personalizada. Ojo con eso. Cercana y muy personalizada. Es más, tan así que va a ser presencial, para que se entienda más el ejemplo. Pero yo antes había dicho que mi cliente, por ejemplo, va a estar en todo Chile. Entonces la pregunta es ahí, ¿cómo es que yo voy a tener una relación tan cercana y presencial si mi cliente va a estar en todo Chile? Entonces voy a estar también en Punta Arenas y en Arica al mismo tiempo cuando dos clientes me llamen. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes tengan un tipo de relación que se la permita su negocio y que además sea valorada por el cliente, ¿ya? Entonces, no, ojo con poner, que mucha gente pone, mi tipo de relación va a ser muy personalizada cuando yo quiero al final vender masivamente mi producto, porque uno no las puede hacer todas, entonces ahí se me cae un poco el modelo de negocio. Entonces, ojo, puede que sea de alguna manera personalizada, pero lo más automatizada posible. Es decir, que yo pueda automatizar ciertos procesos de email marketing, por ejemplo, que de esa automatización puede llegarse a un cierto tipo de personalización, que nunca va a ser exacto, pero más o menos, y a partir de ahí hacer un seguimiento y fidelización de clientes. Pero entonces va a ser a través de este canal de email marketing, por ejemplo. Entonces, depende de la naturaleza del negocio, es cuál va a ser el tipo de relación y los canales principales. Si yo apunto a volumen, va a ser mucho más difícil que yo apunte a una personalización mucho más específica, más dedicada. En cambio, si mi producto es más caro, probablemente sí me signifique o sí sea coherente que yo vaya incluso a la casa del cliente porque le voy a vender una casa, por ejemplo, o un auto, no sé. Hay que ver entonces la coherencia del negocio, ¿ya? Es importante que eso esté muy claro. Pregunta 5.5. Dice, ¿por qué están dispuestos a pagar nuestros diferentes segmentos de clientes? ¿Por qué pagan actualmente nuestros segmentos potenciales de clientes? ¿Por qué medio prefiere pagar cada segmento de clientes? Esta pregunta la mayoría se confunde y la verdad es que para mí está un poco, no sé, mal hecha o no tan bien redactada. Sin embargo, hay que entender simplemente por qué están dispuestos a pagar o cuál es el valor que se le entrega o que buscan cada segmento de clientes a los cuales yo describí anteriormente en la pregunta 1. Entonces yo, por ejemplo, tenía un segmento de clientes de B2C, por ejemplo, de un cliente final común. Entonces, ¿qué busca ese cliente? Eso es lo que yo tengo que describir. Entonces, probablemente ese cliente busca una solución de equipamiento para su hogar que sea distinto y que vaya acorde a los valores de su hogar, como por ejemplo lo que puede encontrar con mis productos, con mis lámparas sustentables, que son de alguna manera diferentes a lo que encuentran en el mercado. Entonces, por eso pagan. Ahora, también hay una subpregunta ahí que es, ¿bajo qué medios pagan? La mayoría de mis clientes, de ese tipo de clientes, me pagan a través de tarjeta de crédito o débito, ¿ya? Eso es como el principal pago. En cambio, tengo el otro segmento de clientes, que es el cliente de negocio, que lo que buscan principalmente es más bien una asesoría en iluminación y que luego yo después, a partir de esa asesoría, salga con algún paquete de productos para ellos que satisfaga un poco lo que ellos están necesitando, buscando, que es una diferenciación que vaya acorde a la coherencia de marca. Entonces es distinto. Ellos buscan primero que nosotros vayamos al lugar,
que veamos en el fondo cuáles son sus características, que le ofrezcamos algunas soluciones y que esas soluciones ojalá vayan acorde a lo que la marca quiere representar. Entonces van buscando otro tipo de cosas. Y además ellos me pagan principalmente, no con tarjeta de crédito o débito, sino que principalmente con transferencia y en algunos casos con cheque. Entonces ahí hay que tener bien claro qué es lo que busca cada segmento de cliente, porque puede que pareciera que busca lo mismo, lámparas, pero no es exactamente lo mismo, hay diferencias sutiles que en el fondo uno tiene que adaptarse para entregarle la mejor solución. La pregunta 5.6 dice, ¿qué recursos clave se deben gestionar para que nuestra oferta de valor llegue a los diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de negocio? Entonces básicamente es qué recursos yo necesito para que mi producto o servicio, mi oferta de valor llegue a estos clientes. Básicamente eso, qué cosas voy necesitando. Y ojo, aquí hay gente que se confunde y comete el error de poner solamente los recursos que le va a pedir a Cercotec. Aquí no te están preguntando eso, te están preguntando los que tú necesitas independiente si los tienes o no los tienes, si los vas a comprar tú o los vas a pedir en el fondo. Lo que ellos quieren saber, Cercotec, lo que quiere saber es que tú, en el fondo, demuestres que sabes, que manejas todo el negocio y que no hay ningún tipo de recurso que a ti se te pueda escapar. Porque si tú de repente dices, ok, yo necesito todos estos recursos y después viene el asesor de Cercotec y ve, pero esta persona no está viendo que necesita esta cosa y esta cosa y esta cosa, por lo tanto, como no está viendo eso, esta persona, dice este asesor de Cercotec, cree que su negocio va a andar bien sin estos recursos y probablemente esté cometiendo un error. Entonces lo importante es que ustedes demuestren que saben absolutamente todo lo que necesitan. Entonces recursos, ojo, que no se les olvide recursos humanos. ¿Qué recursos humanos ustedes necesitan? Si ustedes tienen, no sé, alguna cosa con plataforma web, necesitan un programador, necesitan un diseñador para ciertas cosas, un diseñador gráfico, por ejemplo, eh, algún asesor de algún tipo. Entonces vean todo, algún vendedor, vean todos los recursos humanos que necesitan. Luego también están los recursos, obviamente, los recursos físicos, los recursos de herramientas, los recursos de insumos, los recursos de materias primas, los recursos de maquinarias. Por ejemplo, en Convictus, entonces si yo... Y vayan haciendo su recorrido. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque la siguiente pregunta que viene, de hecho la voy a decir al tiro, la siguiente pregunta, porque están todas muy, muy relacionadas, es qué actividades clave se deben desarrollar para que nuestra oferta de valor llegue a los diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de negocio. Entonces tenemos la pregunta, ¿qué recursos tengo y cuáles son las actividades clave que tengo que hacer para que mi oferta de valor llegue al cliente? Entonces, si dentro de mis actividades clave, aquí está mi actividad clave, yo por ejemplo tengo que ir a buscar materias primas, que yo trabajo con chatarra metálica, por ejemplo, entonces ahí yo tengo un recurso asociado. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo el link entre actividad clave y recurso clave. Entonces si yo tengo que la actividad clave de ir a buscar mi materia prima, un recurso clave es justamente un medio de transporte que me permita ir a buscar la materia prima. Luego tengo la materia prima, necesito también la materia prima como recurso. Después, por ejemplo, tengo que una actividad clave, tengo que tratar la materia prima, tengo que limpiarla, tengo que acomodarla para ser trabajada. Entonces, para limpiar yo necesito, por ejemplo, una hidrolavadora. Luego después tengo que, no sé, hacer cortes. Y para hacer cortes, que es una actividad clave, necesito máquina para cortar. Luego tengo que armar cierta composición. Entonces, armar. Y para armar esa composición necesito una soldadora. Y así sucesivamente. Cada actividad clave va a traer asociado un recurso clave. Entonces esas dos preguntas están íntimamente relacionadas. Es importante que hagan esa relación. Porque si ustedes no la hacen va a quedar algo suelto. Y si queda algo suelto, no encaja algo en el modelo de negocio y está demostrando que ustedes no conocen bien su negocio. Ustedes tienen que demostrar que su negocio lo conocen al revés y al derecho en cada detalle, que ningún detalle se les va. Parte de esos detalles, por ejemplo, la parte de venta. Hay gente que no ve como recurso clave, que es muy clave, perdón, como actividad clave, la venta, vender, ofrecer el producto. Entonces, para ofrecer el producto, ¿qué necesito? A ver, antes sacaba una foto, si es que esto era en el medio online. Entonces, para sacar una foto necesito una cámara o un celular. Tengo que atender al cliente, responder preguntas, actividad clave. Entonces, bueno, para eso necesito, no sé, internet, un medio, la página web. Y así sucesivamente. Si para ustedes es muy relevante el servicio de postventa, después de que yo vendo, haberle preguntado al cliente cómo está, qué tal su negocio y todo para fidelizar,
Bueno, entonces tengo que hacer esa actividad clave y necesito un recurso clave también. Seguramente el teléfono, si lo mío es presencial, no tengo que ir al lugar, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta, la 5.6 y la 5.7, que es recurso clave y actividad clave, van íntimamente relacionadas. Vamos ya a la penúltima pregunta, que es la 5.8. Dice, defina cuáles son los costos fijos y variables en que debe incurrir su negocio a través de las actividades y recursos claves para hacer llegar a sus clientes la oferta de valor. Entonces, nuevamente, esta pregunta, la 5.8, está relacionada con las dos anteriores, actividad clave y recurso clave. Entonces, primero hay que definir cuáles de todos estos principalmente recursos clave que ya estaban asociados con las actividades clave corresponden a costos fijos y costos variables. Entonces vamos a decir primero qué es un costo fijo. Un costo fijo es un costo que no varía independiente de la actividad del negocio. El costo fijo tiene que ver con estos costos que se mantienen estables, independiente si yo produzco o no produzco. Entonces, aquí una clave importante. Tú tienes que demostrar que tu negocio tiene bajo riesgo, ¿ya? Mientras menos riesgo tenga tu negocio, más posibilidades tienen de que te elijan. Ya voy a hablar al final del video por qué el tema del riesgo, ¿ya? Pero por ahora quédate con esto. Y una forma de que tenga bajo riesgo, todos los negocios son muy riesgosos en la medida en que esos negocios, en el fondo, uno de los factores por los cuales son menos riesgosos cuando tienen sus costos fijos bajos, ¿ya? Entonces trata de mantener tus costos fijos bajos. Es súper importante. ¿Cómo mantengo los costos fijos bajos? ¿Cuáles son estos costos fijos? Primero, sueldos, arriendos. En este caso, para Cercotec, las cuentas de la luz, agua, gas, internet podrían mantenerse como costos fijos, aunque técnicamente se llaman costos indirectos de fabricación. No vamos a entrar en detalle, pero si son costos que se mantienen más o menos estables, los vamos a considerar fijos, ¿ya? Más o menos esos son los costos fijos. Entonces, si ustedes pueden bajar un poco el nivel de gastos en arriendos, es más, si tú vas a trabajar en una propiedad que es tuya, mejor todavía. Si no es tuya, trata de ver si se puede bajar de alguna manera oficialmente el ítem de arriendo. Lo mismo los sueldos, manténganlos lo más bajos posible. Y la otra parte de los costos variables, de los costos son los costos variables. Los costos variables evidentemente varían en relación a la producción, ¿ya? Entonces, ¿qué es un costo variable? Por ejemplo, en el caso del mío, que yo produzco lámparas, para producir lámparas, no sé, necesito cables, por ejemplo. Entonces, mientras más lámparas hago, más cables necesito, por lo tanto es un costo variable. Necesito electrodos para soldar, necesito discos de corte para cortar, necesito packaging, envoltorio, para obviamente envolver. Y así todas estas cosas que yo voy ocupando a medida que voy haciendo cada una de estas lámparas, ¿ya? Entonces es muy importante que identifiques todos esos costos variables y los enumeres ahí, los pongas ahí, ¿ya? Así que eso es cuando en relación a los costos. Es importante que ningún costo se te vaya y que estén ahí todos nombrados. Y finalmente, última pregunta, la 5.9. Dice, ¿cuáles son las alianzas gestionadas para mejorar la satisfacción de mis clientes a través de la oferta de valor? Yo les hablaba un poco anteriormente del riesgo. Ustedes a lo largo de toda la postulación tienen que demostrar que su negocio es de bajo riesgo. ¿Por qué? Tienen que ustedes pensar que esta postulación es como si ustedes se la estuvieran vendiendo a un inversionista. En uno de los primeros videos que tengo del Capital Semilla explico esto. Y es porque efectivamente eso es. O sea, ustedes le van a vender esto a un asesor de Cercotec que representa al Estado. Y el Estado lo que está haciendo es una inversión en nosotros. Entonces, como todo inversionista, ¿qué es lo que quiere? Es recibir alguna rentabilidad de su inversión. En este caso, si a nosotros nos va bien, nosotros le devolvemos la plata al Estado en forma de impuestos, y también generando puestos de trabajo y mejorando los números del gobierno, como superando los niveles de pobreza, ingresos medios, un montón de ese tipo de cosas. Eso es lo que busca el gobierno. Entonces, pero a la vez, todo inversionista quiere tener mayor retribución posible al menor riesgo posible, ¿ya? Entonces, eso es como el negocio ideal. Nuestro
nuestro proyecto va a salir beneficiado si uno demuestra que tiene mucho potencial de ganar, por lo tanto de pagar impuestos para más adelante, y que tengo bajo el riesgo. Entonces todas las preguntas que apunten a disminuir el riesgo tienen que ser muy bien contestadas. Y una de esas es las alianzas. Ya hablábamos que cómo bajábamos el riesgo, por ejemplo, disminuyendo costos fijos. Es una cosa. El tema de la diferenciación es clave. Si yo no me diferencio, no puedo competir en el mercado. Por lo tanto, si yo compito en el mercado con algo igual a mi competencia, mi riesgo es muy alto, ¿ya? Entonces, en las preguntas anteriores, que no la vi en el Canvas, pero voy a ver si tengo algún tiempo de verlas en las preguntas de selección, también hay algunas de esas preguntas que apuntan al riesgo. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tú has tenido a cargo? Entonces habla de tu experiencia. Tú tienes que ojalá haber tenido la mayor cantidad de trabajadores a cargo posible. Si tú has tenido también alguna experiencia teniendo otras empresas, también baja tu riesgo, ¿ya? Entonces, y esta pregunta, la de las alianzas, no es la excepción, ¿ya? Entonces, si tú demuestras que tienes un ecosistema, una red muy amplia, ya en donde la cual tú puedas apoyarte, es muy importante entonces que demuestres eso para que disminuya el riesgo, porque así en todo el fondo dice esta persona tiene de dónde más agarrarse, no está solo en el mercado, no está solo compitiendo con esto y tienes muchas red de apoyo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las claves para que tú puedas encontrar, y aquí hay que tener básicamente imaginación, para que tú puedas encontrar la mayor cantidad de alianzas posible? Ve cuál es tu negocio y ve todas las áreas que rodean tu negocio. Voy a dar mi ejemplo, el de Convictus, donde hago lámparas con material reciclado, ¿ya? Entonces, yo hago lámparas con material reciclado. ¿Cuáles son los ítems o las áreas más importantes de mi negocio? Tengo tres, principalmente. ¿No es cierto? Tengo el área de diseño, porque hago lámparas. Tengo el área de sustentabilidad, porque mis lámparas son sustentables. Y tengo un área social, porque yo trabajo mucho con recicladores de base. Entonces, veamos la sustentabilidad. ¿Qué cosas rodean a la sustentabilidad? Y esos son todos posibles aliados. Por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente, ONGs como Fundación Basura Cero. Tengo otras ONGs como la Fundación Mingaco. Tengo, no sé, las empresas que por ley hoy día tienen que reciclar cierto porcentaje de su producción. Tengo las propias casas de las personas que necesiten reciclar, quieren reciclar, por ejemplo, las ollas que tienen en sus casas que ya están en desuso y yo las ocupo para hacer lámparas. Eh, las municipalidades que también tienen gestión de residuos. Tengo asociación de recicladores de base desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y así voy encontrando un montón de alianzas. Ya solamente en esa área tengo muchas alianzas. Luego tengo la parte de diseño propiamente tal. Entonces, ¿a quiénes le importa en el tema del diseño? Tengo, por ejemplo, decoradores de interiores, que podríamos nosotros tener ahí alguna alianza. Tengo arquitectos que también necesitan alianzas, inmobiliarias que también tienen que no sé, ver el tema de las casas piloto, por ejemplo. Eh, el colegio de diseño, ¿por qué no? Estudiantes de diseño, varias. Entonces ahí que la imaginación nos lleve según esa temática. Y finalmente la parte social, obviamente los recicladores de base y también como yo intento hacer algún aporte, tengo algunas instituciones a las cuales nosotros queremos ayudar con algún aporte de nuestras ganancias. Entonces también hay un montón de otros distintos aliados. También están los aliados desde el punto de vista del negocio. No se nos olvide decir que un principal aliado, ¿por qué no? Es Cercotec a través de los centros de desarrollo de negocios. Si no lo saben, googleen Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec, que te ayudan en todo tu camino emprendedor. Las universidades también, ¿por qué no? Nosotros hemos trabajado con alumnos de universidad que ellos necesitan empresas para hacer algunos trabajos y trabajan en nuestra empresa dándonos un aporte muy grande. Entonces siempre estas relaciones tienen que ser un ganar-ganar, un win-win, como le llaman. Entonces es importante que pongas tu imaginación a disposición en cada una de las áreas que toca tu negocio y donde ahí tú puedes tener algún tipo de alianza y estratégica. Eso es con respecto de las preguntas. Otra cosa que se me olvidó comentar en la pregunta anterior sobre por qué pagan nuestros clientes, que básicamente uno está respondiendo ahí cuáles son nuestras fuentes de ingresos en el Canvas. O sea, me van a pagar por esto que yo les voy a entregar. Por ejemplo, no sé, puedo tener otro segmento de clientes que son los que necesitan hacer eventos sociales y yo les puedo arrendar lámparas, por ejemplo. Entonces, mientras yo más opciones tenga de monetizar mi negocio, también disminuyo el riesgo. Eso es algo que se me había olvidado decir. Eso principalmente.
Estas son las preguntas del Canvas que representan el mayor peso de la parte de postulación escrita. ¿Ya? Después viene las preguntas después viene un video, ¿no es cierto? Que es el video pitch. Pero en la parte escrita, el Canvas es lo que más pesa. Entonces, últimas recomendaciones. Primero, sean precisos y concisos en la respuesta. No se larguen mucho contando la historia. A ver, cuál es la propuesta de valor? Mira, la propuesta de valor nace porque resulta que yo cuando chico pensé que podía cambiar el mundo, entonces una vez me caí. No, no le están preguntando eso. Lamentablemente este no es el momento de ponerse poético y es el momento de ser preciso. ¿Por qué? Con lo mucho que a mí me gusta ponerme poético en mis redes sociales, ese tipo de cosas, pero aquí tenés que saber que es un asesor o un monitor, no sé cómo llamarlo, una persona, un agente de Cercotec, que tiene así una lista, una carpeta virtual de muchos emprendimientos que tienen que ver y por lo tanto necesitan ver rápido el tema si tiene coherencia o no tiene coherencia. Por lo tanto, únicamente limítate a responder la pregunta que te están preguntando, no más allá. ¿Ya? Entonces, sé completo la información, pero no más que eso. ¿Ya? Responde directo. Segundo, revisa todas tus respuestas de forma global a ver si realmente tienen coherencia. Eso es muy importante. Si no tiene coherencia, las cosas no calzan. Si las cosas no calzan, difícilmente vas a quedar. Tercero, si yo pudiera elegir solo dos preguntas de las más importantes donde tú tienes que darle todo el énfasis posible, uno, y la primera es la propuesta de valor, que es a la pregunta de por qué me dieron a elegir a mí y no a mi competencia, y dos, el segmento. Si tienes esas dos muy bien hechas, tienes, yo diría, la mitad de la propuesta avanzada. Y finalmente, no respondas a última hora las preguntas, no subas tu cuestionario a última hora, porque a última hora muchas veces se cae el internet o se cae la página principalmente, y ahí te quedas sin postulación. Así que eso, espero haberte ayudado. Ojalá que te haya servido de orientación un poco. Esta no es la verdad de todo, simplemente es como yo respondí mi propia postulación. Así que nada, espero haberte ayudado al haberte compartido esto. Gracias. Si te gustó, porfa, dale like, comenta ahí que me ayuda a posicionar el video. Y a mí me ayuda un montón. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente.